Welcome to Innovate and Educate Creativity News. I'm Yvette Foster, and I'm so excited to present to you this format where you're going to be able to learn about education thanks to the contribution of different experts that will share their active methodologies and how they are engaged into the learning community. So, are you ready? Let's take off and learn. Welcome to Innovate and Educate Creative Policy News. En este episodio número 37 cuento con la presencia de Patricia Sanz. Patricia es neuropsicóloga, además que también es gestaltista, es experta en pues todo lo que bueno, como su nombre lo indica, es neuropsicóloga, todo lo relacionado con el cerebro, además, ¿no? Colaboras con Cerebrum, ¿no? Que Sí. también he estado curioseando un poquito y pues está aquí con nosotros para charlar un poco sobre uno de los órganos más importantes que tenemos, que es el cerebro. Así es que bienvenida, Patricia. Hola Ivette, buenos días. Sí, muchísimas gracias por la propuesta, muchísimas gracias por proponerme este espacio para poder hablar de lo que más me gusta, que es el cerebro. Como decías, sí he trabajado con personas que han sufrido daño cerebral, colaborado con varias asociaciones como Cerebrum y ahora colaboro con Daño Cerebral Invisible, con Decedario, bueno, muy involucrada en esta parte y también esta parte más clínica de la Gestalt, para poder apoyar y acompañar en este proceso de duelo también de estas personas, en este proceso emocional. Y bueno, para personas también que se quieren entender, que quieren conocerse, autoconocimiento. Bueno, juntar estas dos ramas que tanto me han aportado a mí para conocerme. Así que encantada de esta charla, de poder Sí. aportar todo lo que sea. Sí, porque si, mira, yo pensando, ¿no? Tienes, digamos, estos dos elementos, ¿no? Todo lo que está relacionado con la rehabilitación cerebral, pero a la vez el acompañamiento que también es totalmente emocional. Y entonces me surge la pregunta, Patricia, porque a veces hablamos del cerebro y hablamos de la mente. ¿Sabes? Hablamos mente, cerebro. ¿Son lo mismo? ¿Se complementan o por dónde va la cosa? Claro, una parte tiene que ver más con un proceso cognitivo, que es lo que nosotros rehabilitamos en neuropsicología. Y en este caso, en este enfoque que tú estabas aportando ahora, es como si pudiésemos dividir lo cognitivo con lo emocional, digamos, con las dificultades emocionales. Bueno, se ha dividido durante mucho tiempo, ha estado dividido, los neuropsicólogos estábamos muy enfocados en la parte cognitiva, en rehabilitar atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, y dejábamos un poco más de lado esta parte más emocional, o por lo menos no estaba tan atendida. Sin embargo, yo en la especialización sí que he hecho una unión de las dos, más lo emocional. En cuanto a esta filosofía, esto más filosófico de mente y cerebro, a mí me gusta hablar de la conciencia, ¿vale? De la conciencia, de dividir la conciencia, que muchas veces se ha puesto fuera, y de hecho hay investigaciones que están estudiando de que hay una conciencia universal que está muy unida a la física cuántica, que es súper interesante. Sin embargo, no, esto está todavía en estudio, que se llegará, yo en mi opinión creo que se llegará a demostrar esto, pero ahora mismo yo hablo más de conciencia, de darnos cuenta, que tiene además mucho que ver con la Gestalt, ¿no? Que hay una parte en la que todos vamos ganando un poco en darnos cuenta y en poder tener una metacognición, ¿no? Una cognición de nosotros mismos. Eso lo podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, que creo que cuanto más lo vamos a desarrollar, también más podemos aumentar la conciencia universal. Eh, ¿Sabes? eh, ¿Me explico, Ivette? sí, ¿Voy sí, bien? sí, perfectamente. Te Vale. estás explicando estupendamente. De hecho, eh, por ejemplo, en la educación hay una rama de expertos que también están llevándolo mucho a, ya no tanto a una educación o un aprendizaje desde lo existencial, sino desde lo esencial, desde la conciencia, ¿no? Hay
por ejemplo, un grupo de expertos, pedagogos en la Autónoma, como Agustín de Lerrán y todo ese grupo maravilloso de investigadores que están con este desarrollo y esta investigación de lo que no se ha visto en el aprendizaje, ¿no? De que ahora mismo estamos muy centrados en lo competencial, en el desarrollo de competencias, ¿no? Lingüísticas, lógico-matemáticas, ¿no? Espaciales, físico-espaciales, musicales, etcétera, digitales, pero y desde ahí se mueve digamos, todo el mundo educativo, pero ¿qué pasa con lo esencial, con esa conciencia, con esta metacognición, con este ¿no? No, con este aprendizaje que va más allá, Mm, cómo aprendo, pero ya no solo es cómo aprendo, sino ¿qué hago con eso? ¿Para qué aprendo esto? ¿No? Entonces, es verdad que también ¿no? A los maestros de hoy y a los que están en preparación se les está introduciendo mucho todo lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? La memoria, la atención, toda la planificación, la flexibilidad mental, y ya de ahí lo llevamos a pues dificultades o disfunciones ejecutivas, ¿no? Con el tema ¿no? Pues o si hay pues algún TDAH, un TDA, una dislexia, etcétera, ¿no? Pero nos quedamos un poco desde ahí. A veces nos cuesta a los maestros lo dejamos en la etiqueta y no nos vamos a esa detección y a esa conciencia y ese acompañamiento y esa intervención. Entonces, desde la neuropsicología y desde tu trabajo y tu experiencia, ¿cómo crees o qué consideras tú que necesitaríamos hacer los maestros, los que estamos en campo? Bueno, sobre todo, yo ya estoy con adultos, pero los que están con niños, por ejemplo, ¿no? mm. ¿No? En infantil, en primaria o inclusive con adolescentes, para poder realmente tomar conciencia de esto, ¿no? Del cerebro y no nada más que se quede con esta información teórica. Claro, pues eso que decías es interesante porque podemos distinguir o podemos decir que, que siempre el colegio, ahora está viendo un cambio, pero el colegio ha fomentado un montón, digamos, el hemisferio izquierdo. Ya no Mm, se cree que o sea, no está tan dividido el hemisferio izquierdo y derecho, ¿no? Muchas veces se trabaja en común, pero sí que es verdad que la parte izquierda de nuestro cerebro está mucho más especializada en todo lo que tiene que ver con la lógica, con el lenguaje, y la parte derecha es una parte más creativa, más musical. Entonces es verdad que todo lo que tiene que ver con el colegio está muy fomentado a la parte izquierda, ¿no? Esto que decías de las competencias matemáticas, todo izquierda y muy poquito olvidada a la derecha, que es lo que se está metiendo ahora, esta parte más creativa, esta parte más de poder trabajar con el compañero, de cuando se hacen estas cosas en el cole, de trabajar en equipo sobre un tema y que cada uno los ponga desde su creatividad, ¿no? Como que se está fomentando más esta parte. Y eso es un regalo, porque al final cada uno tiene su manera de entender, su manera de percibir, y entonces hay gente que se le da muy bien esta parte más lógica y hay gente mucho más creativa. Y antes la gente creativa quedaba bastante más excluida de nuestra manera de trabajo, de nuestra manera de los colegios más lógica. Y entonces esto tiene mucho que ver con lo que decías de las personas con TDA, bueno, de los cerebros neurodivergentes, que ahora se les está dando un lugar, que son personas que al final perciben o procesan la información de manera diferente a lo normativo, ¿vale? Que no a lo normal, sino a lo normativo, a lo que que tenemos asociado que es normal. Entonces yo creo que es muy importante, tanto en el colegio como, bueno, porque los cerebros neurodivergentes también están en adultos. Entonces es entender esa realidad, no tanto intentar cambiarla a lo normativo, sino poder entender esa realidad y esa manera de percibir, que es verdad que se diferencian funciones ejecutivas, en razonamiento, en planificación. Se diferencian en eso y intentamos traerlo a lo normativo, ¿no? Entonces poder adaptarnos a esa manera de entender y de percibir. Por eso también está muy bien esto que hacen de poner adaptaciones para poder, bueno, adaptaciones curriculares, creo que sí, se así llaman. es. Sí. Claro, porque es una manera de poderles integrar,
en lo normativo, ¿no? De poder integrar algo que es normal también. Entonces yo creo que es muy importante poder entender esa manera de percibir, de entender el mundo que ellos tienen y adaptarnos a eso, no que ellos tengan que adaptarse a lo que, a nuestra forma más normativa. Claro. Mm, A veces pasa que en este descubrimiento, ¿no? Cuando hay estos cerebros más creativos, más, ¿no? mm, de hemisferio derecho, el proceso para, ya no tanto la detección, bueno, sí, es la detección, pero es también un camino a recorrer en cuanto a los niños con las familias, que a veces cuesta también, ¿no? Cuando tú hablabas, sí, también pasa en los adultos, que ¿no? A veces los padres no, no es quitarse una venda y darse cuenta que ellos también lo han pasado, lo han sufrido en mm, sus propias carnes cuando eran niños. Y este acompañamiento a veces a nosotros los maestros nos cuesta sostenerlo, claro, ¿sabes? sí, Eh, a ver, a mí en alguna ocasión me podía tocar que, bueno, si había una dislexia, pues igual el padre no hace, le estaba costando, por ejemplo, por decir el padre, como puede ser la madre, o si hay dos padres, dos madres, ¿no? Hoy en día tenemos mm, estilos y sí, tipos muy de diverso, familia muy sí, diversos, pero bueno, digamos, o el cuidador, ¿no? El que está allí, pues alguno de las partes o ambas, pues tienen esta dificultad para también atravesarlo y darse cuenta, ay, pues mira, es que igual, claro, yo también yo soy yo tengo una mente disléxica, o yo tengo claro, no, claro, ahora entiendo por qué, o una alta capacidad o alto potencial, ¿no? O en ciertas áreas, y no fue entendido y no fue comprendido. Entonces, a veces es como que se van uniendo los mm, eslabones de todo esto, pero claro. seguimos, yo pienso, muy en pañales, como se dice en México, estamos muy en pañales con todo esto. Sí, hombre, es que esos padres al final probablemente muchas veces no fueron comprendidos de lo que les pasaba. Entonces, y esto es completamente una opinión, ¿vale? Cogerlo también con pinzas, pero yo creo que al final es intentar que tu hijo no pase por lo que tú pasaste, ¿no? Si para ti fue complicado poderte, como si te integrar en el colegio, integrar, sacarlo, pues al final evitar negar que a mi hijo le pueda estar pasando lo mismo, ¿no? O sea, lo que hay en realidad es una dificultad para integrar lo que nos pasó, lo que le pasó al padre, intentar, si niego que lo tiene, ¿no? Esto que hacemos muchas veces de meterlo debajo de la alfombra, si niego que lo tiene no va a pasar. Cuando ahora estamos en otro sitio, es verdad que estamos, bueno, por fin hay un neurodivergentes, ¿no? Por fin hay una categoría donde podemos darles su lugar, dar ese lugar, entonces ya no hace falta cambiarlos, no hace falta que sea normativo, entonces es poder ver que se pueden ir adaptando, que poder aceptar que mi hijo tiene esto, puedo ayudarle a que no lo pase tan mal como yo lo pasé. Y le puedo ayudar yo, puedo ayudarle el profesor, puede ayudarle el compañero, puede comprender, y él mismo puede ver que no es raro, ¿no? Que los niños muchas veces nos ha pasado de soy diferente, soy el raro, y en realidad eso no te hace, no te hace raro, ¿no? Te puede hacer diferente, pero eso no te va a hacer que tengas que ser excluido por ello o no integrado por ello. Claro, Entonces, y sí, claro, y también con esto que estás mencionando es, ¿no? Decías, ¿cómo fue ese proceso de entrar en lo normativo? Porque claro, nos quedamos, bueno, ya estoy dentro de lo normativo, pero a veces, a veces hay estas secuelas de intentar, mm, de entrar en lo normativo porque no tenía otra opción claro, y entre medias, ¿no? Va como calando y un código ahí muy que también es parte de nuestro lenguaje interno. Si nos vamos, hablabas, ¿no? De esta toma de conciencia, ¿no? De, claro, porque, ¿no? Y esto que nos vamos diciendo, ¿no? Pues mm, claro, como, pues, no soy bueno para las matemáticas, tengo discalculia, o no, a mí el cálculo mental es que, y no lo llevas al cuerpo, ¿no? Te duele el estómago, o una presión en el sí, pecho, o si es un tema del lenguaje, por ejemplo, también, ¿no? Si cuando hay un tema, una
hay algún trastorno específico del lenguaje o alguna tartamudez o, ¿no? Que es curioso todo esto y al final sí, bueno, entras y estás ahí, has entrado en lo normativo, pero no miras cómo fue ese recorrido, ¿no? Claro. Entonces, me imagino que dentro de tu acompañamiento, ¿cómo lo combinas tú? ¿Cómo acompañas, ¿no? la parte cognitiva con la parte de conciencia? ¿Las Claro, combinas, las mencionas aparte o las sí. trabajas por separado? ¿Cómo es? Claro, pues mira, ahora mismo llegan un montón de adultos que con la idea de tengo TDA o tengo trastorno de déficit de atención o tengo hiperactividad, vienen como muy angustiados con esto y muchas veces lo que yo me he dado cuenta es que son adultos que, por ejemplo, han cambiado la dominancia. Eran zurdos, porque antiguamente aquí en España, en muchos zurdos les obligan al final a cambiar la mano y acabar escribiendo con la derecha. Muchos vienen con una idea, con una creencia, se han acabado creyendo de que son malos estudiantes, de que no sirven para estudiar, por ejemplo, o que no sirven para aprender algo y al final, ¿qué acabas pensando? Que tienes un trastorno de déficit por atención, que te cuesta prestar atención. O sea, al final, a ti te cambia la dominancia y al final el cerebro tiene que compensar, tiene que adaptarse, ¿no? Tiene que, la lateralidad se ve afectada. O sea, se producen cambios en el cerebro simplemente por el hecho de eso, ¿eh? Estamos hablando de cambiar dominancia. O sea, ya no hablamos de que haya un cerebro neurodivergente, cambiamos de dominancia. Entonces, en esos casos, pues primero es, oye, te pasó, ¿no? Poder entender esa historia y poder ver esa creencia negativa de no sirvo para estudiar o tengo dificultad para prestar atención, pues muchas veces es poder ver, oye, que es que hay una idea, hay una creencia negativa detrás de tu experiencia vivida, ¿no? Entonces trabajamos, primero que entiendan esto, de dónde viene, y luego ver esa creencia negativa si en el presente, aquí y ahora, es real. ¿Vale? A lo mejor muchas veces los problemas de atención vienen asociados por cosas emocionales, ¿no? Cuanta más ansiedad, cuanto más preocupación, cuanto más eh, no podemos estar, estamos divagando y hay una sensación, pues claro, más me cuesta prestar atención, ¿no? Aquí es muy interesante porque sí que hay una red neuronal por defecto, no sé si esto lo habéis escuchado, ¿no? Que se activa en nuestro cerebro. Si tú se dieron cuenta los investigadores al ponernos en el cerebro una serie de máquinas, se dieron cuenta que cuando estamos en reposo, nuestro cerebro no está parado. Nuestro cerebro está activo y es lo que llaman la red neuronal por defecto o también le han llamado siempre los budistas en la meditación en la mente del mono, ¿no? Como algo que va de aquí, ¿no? Nuestra mente siempre está haciendo algo. Entonces lo que se vio es que la gente, cuanta más actividad de red neuronal por defecto teníamos, mayor sensación de malestar tenemos. ¿Por qué? Porque más estamos divagando en nuestra mente y menos estamos en el presente. Entonces esto muchas veces ¿en qué se traduce? En eso, tengo problemas de atención, no me puedo concentrar. ¿Y qué hay por debajo? Un malestar, ¿no? Mucha dificultad en estar en el presente con lo que me está pasando. Entonces es súper interesante también poder trabajar esto, el estar aquí, el estar viendo qué dificultad estoy teniendo ahora mismo, pues con mi mujer, con mis hijos, con el trabajo, que en vez de tomarla, ¿no? En vez de cogerla, mi cabeza está divagando sobre otra cosa. Súper, súper interesante estas investigaciones que se están haciendo. Por ejemplo, muy asociado a esto está la meditación, ¿no? Que ayuda mucho a disminuir esa red neuronal por defecto. Por eso esto de que meditar, a veces, bueno, meditar ayuda, ¿no? Hay gente que le cuesta un poco más o que necesita un proceso para poder sentarte. Tampoco es bueno esto de me paro y me siento a meditar. Hay muchas veces que es mucho mejor primero hacer un poquito de ejercicio, descargar esta red y ya me cuesta menos concentrarme, prestar atención en el presente. Son como, bueno, pequeños trucos, pero con lo que decíamos yo es que esto, ¿no? El disminuir esa red neuronal por defecto, ¿no? Y trabajar con estas personas con esta creencia negativa que tienen sobre ellos mismos y actualizarla al presente, en el presente. Al final, ¿no? El aquí y el ahora, pero que Ajá. también con esto que dices, Patricia, yo también he escuchado alguna vez que nuestro cerebro por tendencia es como perezoso.
Ujú. Entiéndeme, o sea que, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Esto, El móvil esto ya, simplemente, sí. el móvil con tenerlo cerca de la mesa ya nos hace, ¿no? Sí. Igual el cerebro del mono estar pensando Instagram, no sé qué, tal, los emails, sabe, el WhatsApp, a ver si me han escrito, ¿no? Pero yo no sé si también ¿no? Yo a veces lo llevo a que el cerebro, no importa la edad que uno tenga, ¿no? Es capaz de crear sinapsis, Mm, interconexiones neuronales, sí, o este mito de que el cerebro cuando tienes 80 años, por ejemplo, pues pierde, bueno, puede perder facultades, pero me refiero, sí, pero, pero se sí. puede, ¿no? Claro, esos son los mitos del cerebro, ¿no? Acabas de nombrar dos mitos del cerebro, lo del cerebro perezoso y lo de que no generamos neuronas, ¿no? La neurogénesis se produce toda la vida, sobre todo en el hipocampo, que es la zona de la memoria, ¿no? Mm, Donde está la memoria. Esto se produce durante toda la vida. El cerebro, de hecho, un ejemplo claro son las personas que sufren daño cerebral. Aunque tú tengas un daño cerebral y tu cerebro quede dañado, pues por un ictus, por un traumatismo craneoencefálico, el cerebro compensa, el cerebro crea nuevas conexiones para poder compensar ciertas áreas que han sido dañadas. O sea que, y al igual que va creando nuevas zonas, ¿vale? Es cierto que hay una limitación, que el cerebro no puede compensar todo y muchas veces las secuelas son crónicas, pero hay veces que el cerebro lo compensa. Entonces es verdad que va produciendo neurogénesis toda la vida, ¿no? Que ayudamos con el deporte, con lo social, ¿no? Lo social también ayuda mucho para que esto se produzca. Y la estimulación cognitiva, estar activos, ¿vale? Es verdad que ponemos delante del ordenador, delante de la televisión, el cerebro no está activo. El cerebro lo que está es ahí, en la pantalla, pero no está activándose, no está estimulándose, que es lo que hace que tenga que fomente esta creación de neuronas. mm. Y luego el otro que decías es que el cerebro es vago, creo que has dicho, es... Sí, 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 como que es perezoso, ¿no? Y le Eso, da, sí, sí, perezoso. sí, Sí. sí. Esto, más que perezoso, lo que es verdad es que el cerebro tiene es que es una tendencia a ahorrar. Es muy Mm, eficiente el cerebro. Si puede ahorrar, va a ahorrar. Entonces, eso es real que no es que sea perezoso, es que ahorra. Tiene la capacidad, pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? En la percepción. El cerebro se va a quedar con. Bueno, la percepción es un proceso normal, ¿no? No es en el que menos información se ahorre, ¿no? O menos estimulación. Pero sí que sí que nos puede ayudar, por ejemplo, saber que el cerebro compensa. Es decir, una vez que ha aprendido a hacer una cosa, la va a repetir. La tendencia va a ser a repetir lo que ya sabe hacer. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta esto. Bueno, hay que saber que no es perezoso, sino que ahorra energía. Es un mm. ordenador, bueno, no me gusta compararlo con el ordenador, pero es muy eficiente. Sí, 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 va, claro, Eso es. optimiza energía, Eso, ¿no? Y ya, 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 ya. Ah, eso. Es vale, optimizador vale. de energía todo el rato. Ya, ya, Claro. ya, Por eso ya, también ya. tendemos, por eso la tendencia, lo que se ha visto, la tendencia nuestra es muy rutinaria. Somos de Mm, rutinas y nos ayuda mucho siempre. Y de hecho, por eso seguro que os ha pasado alguna vez, de voy en el coche al trabajo, que voy todos los días y de repente cuando llego al trabajo digo, ¿y cómo me ha ido, cómo ha sido el trabajo en la carretera? No tengo, o sea, cómo he ido conduciendo. No tengo ni idea del camino, no lo recuerdo. ¿Por qué? Porque el cerebro ya lo ha automatizado, entonces ya no necesita tantos recursos para conducir, para llevarme al trabajo. Entonces, mientras yo voy conduciendo, mi cerebro está haciendo otra cosa. Está ve, optimizando los recursos, ya no necesito tener toda la atención ahí. Por ejemplo, conducir sería un buen ejemplo de esto, ¿no? Ya no necesito toda la atención en estar conduciendo. ve. Entonces, mi cerebro ya si antes llevaba 10 recursos para poder conducir, ahora lleva 2. Y con eso tiro Ya. y ni me entero. El cerebro puede estar a otra cosa. Eso es lo que hace el cerebro, optimizar. Claro, Eso y ahora sería. que lo estás diciendo, llevo 2 días que mi hija me pide que le haga la trenza, pero la italiana, la que va por fuera. A ver, esto es algo muy mecánico,
Pero a ver, si yo hago la trenza francesa, la puedo hacer, puedo estar hablando contigo y lo hago para adentro sin ni siquiera estar pensando. Pero ahora que lo estás diciendo, hace 2 días tenía que verbalizarlo. Cojo un trozo de pelo, Claro. lo meto por debajo y doy la vuelta. Y así iba yo, pero diciéndomelo como cuando uno está aprendiendo las tablas de Claro. multiplicar. Claro, Eso es justo, ¿no? Una que ya sabes hacer, la haces sin tal, y la ya, otra ya, necesitas muchísimos recursos. Ahora, cuando ya la hayas hecho 10 veces, ya la harás como la otra. ¿Y por qué? Porque ya no necesitas tantísima atención, tantos recursos y el cerebro optimiza. Pues si no necesito ya tanta atención, la uso para otra cosa. ya. Y con esto lo quiero unir con la tolerancia a la frustración, Patricia. ¿Qué nos pasa con todo esto? Bueno, que estamos cada vez un poquito menos aceptando esa tolerancia a la frustración. Y ahí sí que tiene que ver lo que decías antes de los móviles, Mm, ¿no? Cuando estamos y sobre todo el formato que tienen las redes sociales, Instagram, TikTok, que es esto de con un solo gesto pasamos la pantalla y estamos todo el rato recibiendo información, recibiendo. Entonces es verdad que al final no hay un momento en el que estemos aburridos. Lo que hemos perdido es la capacidad para aburrirnos, que va muy asociada a la tolerancia a la frustración. Si yo no me puedo aburrir, si yo no me puedo frustrar, al final necesito estar todo el rato teniendo a mi cerebro activado y haciendo algo. Entonces esto es lo que está pasando, además sobre todo en los niños que cada vez más pequeños tienen los móviles, mm, ¿no? sí, Hay una activación permanente y no son capaces de aburrirse. Y cuando mm, nos aburrimos, que esto sí que pasa en el cerebro, todo esto que hablamos del hemisferio derecho se activa. Necesitamos creatividad para generar juegos, los niños, bueno, si los ves jugar, al final su muñeco es el profe, el otro es el alumno. Todo esto es creatividad, todo esto es hemisferio derecho que perdemos cuando no somos capaces de aburrirnos. Y hay claro, algo, y al final eso, ¿qué pasa? Que al final necesito todo el rato de algo para que me estimule. Y claro, eso a no, no, largo perdona. plazo, claro, eso a largo plazo hay que tener cuidado porque se puede convertir en una adicción Mm, también. sí. De hecho, esto que estás diciendo me lleva bueno, ahora no estoy con niños, pero terminaban la actividad o el trabajo y venían, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Claro. ¿Y ahora qué hago? O sea, siempre ya había una programación esperada de ¿y qué sigue? Y yo a veces, ¿no? Tenía rincones y tenía espacio de juego y hasta materiales de reciclaje. Le digo, pues abúrrete, ¿no? Claro, ahora que Búscate toca la vida un aburrirse. poco. Claro, me lo decía mi Toca, madre, ahora que toca aburrirse. Yo no sí, sí, quiero, sí, pues no sí, queda sí, otra. sí, 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 Y no quedaba pero otra. sí, sí, Claro. madre mía, em, me voy a meter en un tema bueno, así como hablabas, ¿no? Hoy en día muchas personas dicen, pues igual tengo TDA o TDAH, ¿no? O sea, un trastorno Sí, por déficit de atención e hiperactividad o el combinado o tal, pero también hoy, afortunadamente, hoy en día se le da espacio a todo lo que está relacionado con el autismo, con el trastorno del espectro autista, ¿no? Con el síndrome de Asperger, que también, por ejemplo, en las chicas, ¿no? Es más, a veces es más sutil la percepción, el detectarlo, ¿no? sí, En chicos es como más evidente, o sea, más fácil la detección y a su vez ya eso lleva a una intervención, ¿no? En donde hay varios agentes, ¿no? En donde crean red y apoyan y depende del grado, pero a mí, por ejemplo, el tema del síndrome de Asperger en las niñas es algo que siempre que me genera inquietud, ¿no? Que hoy en día se le da más voz y espacio, pero que es más sutil en la detección. Y sí, también hay muchos mitos con el Asperger y con este cerebro neurodivergente que tiene unos talentos y una forma de sí, funcionar que no sí, entra dentro de la normativa. claro. Mira, con este síndrome, la verdad es que es súper interesante. Yo sé muy poquito, la verdad, Mm, mm, de Asperger. Pero creo que además con el DSM, con el último que sacaron, esta forma de nombrarlo se ha ido retirando para mm, llamarlos un trastorno dentro del espectro autista. Pasa sí, que son personas con un CI mucho más elevado.
Y es cierto que las niñas cuesta mucho más la detección, esto yo lo he escuchado con muchas compañeras que tengo que son orientadoras, que pasan mucho más desapercibidas hasta edades mucho más avanzadas. No te sé decir, seguro que las hay investigaciones, porque ahora está creciendo la neurociencia una barbaridad, y seguro que hay alguna investigación que te pueda dar un poquito más de luz, que yo no conozco sobre ello. A mí sí me llega esto o por lo menos teorizando sin ningún tipo de Sí, evidencia científica, pero que sí, tenga que ver mucho con lo social, ¿no? Con que las mujeres tienen esta parte más desarrollada, se adaptan con más facilidad en la gran parte de la mayoría de los casos. Entonces, yo creo que esto hace que pasen más desapercibidas en los primeros años, ¿no? Tienen como más, parece más normativo, ¿no? Lo que estamos sí, acostumbrados. Esto es sí, normativo, entonces, y ya cuando son un poquito más mayores y empiezan a salir otras capacidades, otras, ya empiezan a llamar la atención. Pero seguro que ahora mismo, si buscamos, tenemos alguna investigación que pueda sí, darnos un poquito más de luz sí, 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 sobre sí. ello. Sí, Sí, no, yo agradezco tu honestidad porque es verdad que sobre todo yo, no, dentro de gente que conozco, hay mujeres que se han dado cuenta que lo tienen, pero ya en la adultez. sí, Y claro. me parece terrible. Vamos, Sí, digo, bueno, más vale tarde que nunca. Ahora te das cuenta, ahora te puedes entender mejor y saber por qué, ¿no? Este filtro, este lenguaje pragmático, ¿no? Te cuesta claro, identificarlo, por qué te lo tomas literal buscando tus propias estrategias para decir, ah, vale, esto sí, necesito recordármelo y entender que lo que me ha dicho esta persona no es tal cual, por ejemplo, ¿no? claro. O esta... La ironía es muy eh, difícil, ¿no? Cuando en sí, estos sí, 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 casos. sí, 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 sí. Em, eh, Patricia, es que bueno, te iba a decir Patrick, pues ya te he dicho. Puedes decirme, Patrick, está Sí, bien. sí, Patrick, sí. Eh, eh, los maestros están Sí, desbordados. Hoy en día mucho trabajo burocrático, mucha exigencia con el tema de innovar en aula, a su vez no hay tiempo. Hoy en día además tienen que salir al exterior, no solo quedarse con lo que es la interacción en aula y con las familias, sino que aparte hay que darle voz por redes, publicaciones, hay concursos y proyectos que está muy bien que se abra campo, ¿no? Pero yo pienso en la exigencia, ¿no? Y no solo para maestros, sí, también en otras áreas, pero bueno, que para mí son pilares de la sociedad y para en sí, general, y que luego no se les atiende, no se les sí, escucha, ¿no? Estos seres, dentro del colectivo hay profesorado muy quemado, que se le dice quemado, o con mucha ansiedad, o que necesitan recurrir, pues, a veces a ir a la seguridad social y pedirse una baja, y están con estas cuestiones, ¿no? Em, para ti, ¿cómo podemos cuidar el cerebro? ¿No? O sea, sí, dije el ejemplo del profesor, pero te digo cualquier profesión, pero ¿cómo podemos cuidar nuestro cerebro? ¿Qué podemos claro. hacer? Yo creo que ahí mira, para mí es súper importante Ivette, que se sepa la importancia. Seguro que si preguntas a un montón de adultos, tienen en su cabeza algún profesor que fue significativo para ellos en algún momento de su vida, ¿no? Porque lo hemos tenido. Y en este caso yo creo que es muy importante que entendamos que la sincronización de los cerebros y la sincronización de los corazones en los encuentros, sobre todo, se dan en todos los entornos, pero sobre todo entre el profesor y el alumno. Los cerebros del profesor y el alumno se necesitan sincronizarse para que haya un aprendizaje. Cuando el profesor imparte con ilusión, imparte con ganas, imparte bueno, con esa emoción de dar clase, o incluso no hace falta que sea tan emocionante, pero sí cuando está presente en lo que está dando, se están activando una serie de áreas del cerebro que hacen que el cerebro de su alumno se active de la misma manera. Y esto está pasando todo el rato cuando estamos en el aula, si conseguimos esta sincronización entre ellos, esta motivación. Entonces, yo creo que eso es importante que lo sepamos. Primero que lo sepa el profesor, que tenga conciencia de la influencia que está ejerciendo sobre
incluso el cerebro, ¿no? En la sincronización de los corazones, cuando está dando clase, que lo sepa, porque no está pasando como si fuese una cosa más en su vida. Está haciendo un persona a persona, se están sincronizando cerebros, se están sincronizando corazones y como consecuencia ese niño se está sintiendo visto, se está sintiendo escuchado. Y muchas veces, que no lo tienen eso en casa, en el colegio es súper importante, ¿no? Entonces, eso por parte del profesor y luego por parte de las instituciones, ¿no? La importancia que tienen los profesores en los niños, sobre todo en determinadas edades, ¿no? Y tener, poder poner el foco en qué está pasando, porque es real que haya tantísimos problemas de salud mental en ese trabajo, Sí, es ¿no? una Entonces, pena. claro, Sí, sí. pero es súper interesante la sincronización que se produce en el cerebro entre alumno y profesor, y gracias a eso también el aprendizaje que se produce. Claro. Y Sí, también entre compañeros, ¿no? Maestras sí, y maestros, ¿no? sí, Cuando tienes que trabajar en equipo, cuando estás en una reunión, en un claustro, pues también, ¿no? Esta sincronización. Si tu coordinador está quemado, está ansioso, tal, y tiene que venir y lanzar, ¿no? Una bomba de cambio de programaciones de no sé qué o claro, el formato de evaluación, ¿no? Si no hay esta sincronización, claro, claro, se dificulta también esta comunicación bidireccional y fluida y respetuosa, claro, ¿no? claro. La sincronización se produce cuando estás presente. Si de repente llega el jefe, me suelta esto. Sí, no sé, yo dudaría que se fuesen a sincronizar los cerebros, ¿no? Lo que más pasa al final es la emoción. Mm, Mira, ahí pasa otra cosa también interesante que es el rapto de la amígdala, ¿no? Cuando muchas mm, veces nos coge la emoción y lo que hace la amígdala es un área muy chiquitita del cerebro que tenemos como a la altura de las dos sienes en el medio que es la encargada de la emoción. Entonces, cuando viene nuestro jefe y nos echa la bronca, muchas veces lo que se produce es un rapto de la amígdala o una discusión con nuestra pareja. Entonces, ¿qué pasa ahí? La emoción coge el mando, coge el coche, inhibe la corteza prefrontal, ¿vale? Que es nuestra capacidad que tenemos para poder gestionar, para poder regularnos emocionalmente. Entonces, la rapta toma el control y además tiene de vecino pegadito al hipocampo, que es el área del cerebro que se encarga de la memoria. Entonces le dice, venga, tráeme todas las cosas que mantengan mi estado emocional. Pues todas las veces que mi jefe ha sido un cabrón. Entonces entramos, o bien la respuesta puede ser una respuesta que nunca daríamos a nuestro jefe, o a lo mejor entramos en una rumiación constante de todas las cosas que mi jefe me ha hecho, yo no quiero estar en este trabajo, yo no quiero esto. Entonces entramos en este bucle emocional donde la corteza prefrontal no puede inhibirnos, entonces ahí la emocionalidad es la que nos dirige y que nos genera más malestar. Aumenta la red neuronal por defecto. mm, Entonces, ahí sí es importante, y lo habla mucho Nazaret Castellanos en sus libros, ¿no? La importancia del cuerpo, de la conciencia corporal, ¿no? Que hablábamos al principio de nuestra reunión, de poder, porque es a través de nuestro cuerpo, a través de la respiración, de lo que podemos reducir ese rapto de la amígdala y volver a un control emocional o a una gestión emocional, incluso que el rapto de la amígdala no perdure o incluso no llegue a ser a cogernos a tomar el control. mm, Entonces es súper importante para eso la conciencia corporal, ya no solo la sincronización entre el cerebro, sino el poder yo tener conciencia corporal, saber yo gestionarme emocionalmente para también poder en mis interacciones en el cole o con mi jefe o con mis compañeros, también poder, si yo me regulo, estoy hablando de la coherencia, de la sincronización, si yo me regulo, mi entorno también se va a regular, se va a regular un poco más, porque también los estados se contagian. ¿No? Es súper, claro. súper interesante todo esto, Ivette, sí. ¿Y qué hay de la respiración, Patri? Mm. La respiración es un mundo súper interesante que se está abriendo ahora, que se está estudiando, bueno, ya hará como unos 10 años, y entonces, así para que tengamos en mente, la respiración es como si de repente nuestro cerebro, cuando respiramos de manera consciente y por la nariz, nuestro cerebro es como si cuando vienen los militares y dice el cabo, fila, orden, fila, pues hace así, todos se ponen en fila, pues la respiración hace lo mismo con el cerebro. Hace que todo el cerebro se ponga a trabajar en sincronía y a la vez.
Y entonces esto es lo primero que hace una respiración consciente. Cuando respiramos por la nariz, lo ponemos todo el cerebro activo, las mismas ondas, y nuestra capacidad de atención en ese momento está bajo nuestro control, porque la estamos poniendo en la respiración. Cuanto las respiraciones sean más, se ha visto también que para el dolor crónico, si las respiraciones se iban inhalando por la nariz de una manera más rítmica, el dolor disminuye. Es una de las maneras que tenemos un analgésico que tenemos propio, que podemos usar en cualquier momento, sin necesidad de medicación, sin necesidad, simplemente es aprender a respirar de esta manera y con esta conciencia, ¿no? También. Y luego lo que se ha visto cuando respiramos por la nariz, ¿por qué ayuda tanto en el rapto de la amígdala que hablamos? Porque va directo, es el único sentido que va directo a la parte emocional y de memoria. Entonces, si yo respiro por la nariz, la amígdala lo que va a hacer es disminuir en tamaño, el hipocampo vuelve a tener su mismo tamaño y así es como podemos reducir ese rapto de la amígdala. Ayuda. No tiene que pasar por el tálamo, va directo y entonces lo va reduciendo. Todo esto con la respiración Nasal. nasal. ¿Vale? Ujú, Entonces ujú. nos va a ayudar un montón para regularnos emocionalmente por este motivo. Y si es verdad que cuando queremos estar más en el presente, la respiración es por la boca, ¿vale? Mm, Cuando queremos estar más presente, no. Cuando no queremos, a ver cómo lo explico. Esto es que yo siempre pongo el ejemplo cuando doy las charlas, ¿no? Cuando tú estás teniendo relaciones sexuales, tú no respiras por la nariz, tú respiras por la boca. ¿Por qué? Porque estás en claro. puro presente, en puro Sí, cuerpo. O sea, esa sí, es la sí, sí, manera de tal cual. estar. Eso es. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues esa es también una de las diferencias, ¿no? Entre la nasal. Es verdad que la atención a través de la respiración nasal, para focalizar la atención en un punto. Y luego estas respiraciones más, ay, no me sale la palabra. Como oceánica, ¿Cómo? oceánica, oceánica Sí, que sean respiraciones largas y rítmicas, eso no me salía, mm, para reducir el dolor mm, analgésico, sí, mm, ayuda mucho. ya. Entonces, por eso también la meditación, que es atención en la respiración, ayuda mucho para estimular la atención y ayuda mucho a reducir la red neuronal por defecto, que Mm, hablábamos mm. antes. ¿Y tú estás más a favor de lo que sería la meditación o lo que hoy en día está muy en el mundo occidental del mindfulness? ¿O Mm. da igual? Yo creo que depende de la persona. Es lo que te Mm, decía antes cuando hablábamos, hay personas que les viene mejor el mindfulness porque tiene un poquito más de movimiento. A mí me gusta mucho, por ejemplo, a mí me ayuda más la meditación en movimiento que una meditación en determinados momentos. ¿Por qué? Porque en la meditación en movimiento yo lo que siento es que estoy descargando también actividad a nivel físico y que estoy también activando a nivel físico. Entonces me ayuda un poquito más. Entonces yo creo que eso ya depende en cuanto a investigaciones, se ha visto que las dos maneras tienen efectos benefician un montón para el bienestar de la salud mental. Entonces, cualquiera de las dos es buena, ¿no? Pero yo creo que cada uno debería de mirar cuál es su manera. En los dos hay conciencia corporal, en los dos lo que se produce en el cerebro es muy similar. Y al final, ¿cuál es la finalidad de hacer estos ejercicios? Pues reducir el malestar, ¿no? mm, Entonces, mm, cada uno que encuentre su manera. Yo siempre en sesiones cuando recomiendo que prueben las dos. mm, Meditación en movimiento o mindfulness o conciencia corporal o meditación. mm, Si es cierto que por lo que decíamos antes, ¿no? Cuanta yo mayor conciencia corporal tenga, antes puedo anticiparme a ese rapto de la amígdala o a esa emoción desagradable que estoy teniendo. Entonces, siempre un poquito de conciencia corporal, ya sea con mindfulness, con pilates, con yoga, con un poquito de conciencia corporal, siempre va a ayudar a la gestión emocional, a tener una mejor gestión emocional. Y yo pienso en los niños que, ¿no? Es cuando tú ves un recién nacido, ¿no? Con esta respiración tan,
tan natural, tan, Sí, ¿no? tan Tan fluida. abdominal, tan fluida, ¿no? Y ya luego, por ejemplo, van llegando a primero de primaria y yo me he topado con niños y niñas que es como corta, estás de aquí y Sí, están, ¿no? Y que les cuesta. Entonces, también yo creo que es importante que los maestros y maestras vayan también identificando estas respiraciones del alumnado para poderles ayudar a bajarla o si igual es lo que necesita más en movimiento, el contacto físico también puede calmar, ¿no? ¿No? sí, Respetuoso, pero es que es impresionante a veces encontrarte niños pequeños que ya se queda sí, corta, se queda aquí, ¿no? Por el entorno, por lo que van pues, pasando en su corta vida, ¿no? Que todavía les queda mucho camino. claro. Sí. Lo que cortamos cortando la respiración muchas veces es la emoción y muchas veces Mm, es el llanto, ¿no? Aunque a sí. los padres nos cuesta ver a los hijos llorar, no me extraña. Mm, Yo lo paso fatal cuando veo a mis sobrinas llorar, pero ellos aprenden que tienen que cortar muchas veces el llanto. ¿Y cómo lo aprenden? Cortando la respiración. mm, mm, Y también dejar de respirar es dejar de sentir. Entonces sí es mm, interesante que los profesores aprendan, que los padres, ¿no? Y también que puedan sentir, enseñar a los niños que las emociones son transitorias, ¿no? Que las emociones pasan si las mm. dejas. Que no te vas a quedar ahí en la Claro, rabia y que está bien claro, acoger la rabia, acoger el miedo. Voy con mi miedo, voy con mi tristeza, voy con mi rabia, no no esta parte más emocional que en algún momento se ha clasificado como buena y mala, que a mí no me gusta mucho, no la comparto, pero claro. que es acógela porque te está llevando a otro lugar, Sí. ¿no? No te vas a A quedar los niños estático. es Mm, acógela y enséñales a gestionar, ¿no? Los niños todavía el lóbulo frontal que hablábamos antes, que es tan mm, importante, la corteza prefrontal no la tienen desarrollada. mm, Entonces, muchas veces no solo, los niños no solo acogerlas, sino también ayudarles a transitarla, ayudarlas a liberarlas, a gestionarlas, a saber qué hacer con ellas. O sea, tienes que hacer tú, las madres sobre todo, ¿no? O la persona que tenga más vínculo, más apego con con ese niño, ayudarle a gestionar eso que le está pasando. No solo transitarlo el niño por sí mismo, sino eso, hacer del óvulo mm, frontal, ¿no? Vale, estás triste, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo gestionamos esto? O la rabia, ¿no? Muchas veces en vez de que la rabia no salga, que salga la rabia, no hacia a lo mejor hacia el otro niño, mm. pegarle, pero sí vamos a ver cómo la podemos poner fuera, ¿no? Cómo podemos que esa rabia salga, porque si no el niño lo que aprende es, vale, me la tengo que tragar. Y la Mm. rabia tiene que salir por algún lado, y si no sale hacia afuera, a ver cuál es la autolesión que se hace el niño, ¿no? Eh, Enseñarles a gestionar eso que les está pasando, porque ellos mismos todavía no tienen lóbulo frontal corteza prefrontal para hacerlo. Entonces es súper importante en niños no solo acogerla, sino gestionarla. Y en terapia, por ejemplo, que hacemos en psicología, igual, ¿no? Es primero acogerla, por supuesto, legitimar que esa emoción tiene que estar. Y a veces los adultos no sabemos, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Vale, estoy súper triste, pero ¿y cómo salgo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo gestionarme cuando estoy así de mal? ¿No? sí, Que sí, sí, sí. gestionar no es que esto pase ya No, o que vaya a pasar, sino cómo me ayudo en esta emoción, cómo me acompaño. Pues el niño necesita también ese acompañamiento para aprender a acompañarse. sí. Acompañarse y no a resolverse, porque no nos Eso es, resolvemos. eso es, ¿Verdad? eso es. Sí, sí, sí. Claro. Patria, ha sido un placer escucharte, aprender de ti. Lo has masticado muy bien, nos has hablado de una manera muy intuitiva, muy familiar y estoy segura que tanto maestros y maestras lo van a recibir y les va a ayudar a la reflexión, pero también si hay algún padre o madre por ahí estará muy agradecida y agradecido con esta aportación y esta charla tan amena y tan importante del cerebro. Serían tus palabras de despedida? Uy, qué buena. Bueno, primero agradecerte el ratito y ver juntas. Y nada, de despedida, bueno, pues poder, con que haya ayudado un poquito para entendernos un poco más dentro de lo que cada uno entendemos y percibimos el mundo sin necesidad de cambiar, yo con eso vamos, agradezco ese espacio que me has dado, Ivette, para poder compartir esto. No, un placer, Patri. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y a todas por escucharnos y vernos. Y nos vemos en el próximo episodio de Innovate and Educate Creative Bulletin News. Hasta pronto.
Bye, bye, bye. Chao. Chao.